Continuamos a fondo y hay un tema absolutamente vigente, de una importancia absoluta, que tiene que ver precisamente con la ecología, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con todos estos procesos de incendios, por ejemplo, que estamos padeciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos tiempos, en distintos lugares de la República Argentina, donde no son pocas las hectáreas y las superficies que se han prácticamente incendiado y que incluso continúan registrando ese fenómeno. Todo esto nos remite a los humedales, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Claudia, tenemos una visita especializada precisamente en esta cuestión, ¿no? Tenemos una visita especializada, es licenciada en Química Ana Laura Pino. Buenas noches, Ana Laura. Y sí, mucha vigencia tiene esto de los humedales y ayer justamente estuvieron en una marcha que salió del Puente Colgante y llegó hasta la Plaza Pueyrredón para pedir por una ley de humedales, que finalmente salga una ley de humedales que está demoradísima ya. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántas cosas estamos haciendo mal? ¿No? ¿Cuántas horas de programa tenemos para ver cuánto estamos haciendo mal? Vamos por el hecho puntual de ayer. La verdad que fue una convocatoria muy masiva para lo que es Santa Fe, digamos, que se dio en el marco de una convocatoria que se llama, porque en realidad está vigente, de una acción plurinacional por los humedales, ¿no? Se está desarrollando en distintas ciudades del país. Ya hubo algunas fechas, Santa Fe se sumó en la tarde del domingo y continuará en distintas ciudades del país, pidiendo por la nueva incorporación de una ley de humedales que perdió estado parlamentario, ¿sí? Y que es diferente, eso me interesaría remarcar, a la ley que está discutiéndose en este momento, ¿sí? Tiene un par de diferencias, tiene varias diferencias, pero un par de diferencias importantes. ¿Las fundamentales cuáles son? Lo fundamental es que el proyecto de ley que nosotros defendemos es un proyecto que fue muy trabajado y consensuado con actores políticos, con actores sociales, con organizaciones que están en el territorio. Es decir, tiene mucho trabajo atrás en una construcción abierta, participativa, colaborativa, con perspectiva de género, ¿sí? Y que esa es una de las principales diferencias, que fue un proyecto consensuado. El otro proyecto no. No, el otro proyecto no. Y la siguiente diferencia importante es que en ese proyecto de ley cabe mencionar que sí se permiten emprendimientos productivos, pero con un rol del Estado presente, con estudios y evaluación de impacto ambiental previos, con participación ciudadana, ¿sí? Y sobre todo con esto que te digo, con un rol del Estado presente, ¿no? Que esta otra ley saca totalmente el rol del Estado, por ejemplo. Ayer se congregaron más de 70 organizaciones, en esto que decías que es muy consensuado el proyecto. Digo, más de 70 organizaciones hablando y pidiendo por una ley de humedales que no llega con Rosario con humo. Hoy Rosario se levantó con humo, con quemas, y por otro lado vos decís con más presencia del Estado. Y da la sensación que el Estado no está presente cuando se producen las quemas y en ese tipo de cosas. No, realmente hay fuertes intereses económicos y políticos por detrás, ¿no? Hay una mirada de que los humedales son territorios vacíos, ¿sí? De que no se desconoce la vida que implican los humedales. ¿Para qué sirve un humedal? En realidad, en el contexto de crisis climática en la cual estamos, los humedales tienen una importancia fundamental. Ustedes saben que Santa Fe tiene
olas de calor, temperaturas elevadas en general, ¿no? Y olas de calor como eventos extremos, y inundaciones. Hemos sufrido realmente como sociedad situaciones de inundaciones por lluvias torrenciales. Esos dos eventos extremos relacionados con el cambio climático ya está determinado por el panel intergubernamental de cambio climático, que tiene expertos de todo el mundo, incluido científicas argentinas, ya ha determinado que esos dos eventos van a ocurrir con mayor frecuencia, mayor intensidad en la ciudad de Santa Fe. Nos preparamos para el verano. Y los humedales son nuestros aliados en ese sentido. Ahí Claudia le preguntaba ¿para qué sirve un humedal? Claro. Yo quisiera preguntarle ¿a qué se llama humedal? ¿Qué es un humedal? Un humedal es un ecosistema muy complejo, ¿sí? Que está lleno de vida. Se llama así por que tiene mayor cantidad de agua y capacidad de regular el agua que posee este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son reservorios de agua dulce. Sí. Como seres humanos sí o sí necesitamos agua dulce, que ha pasado a ser un bien natural no renovable, ¿sí? Por otra parte, por su cubierta vegetal, por su cubierta forestal, tienen la capacidad de liberar el oxígeno que necesitamos para respirar, y a su vez tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono, que es un gas que produce el calentamiento global, ¿sí? Eso se pierde con una quema, con el destino de la ganadería, con los negocios inmobiliarios, con la cementización, digamos, de los humedales. Entonces, más allá de que por una cuestión ética necesitamos cuidar de un espacio, es nuestra casa común, el ambiente, tienen todas estas funciones. Usted decía que hay muchos intereses políticos y económicos, comerciales, detrás de todo este tema, ¿no? En lo personal yo tengo un concepto ya desde hace bastante tiempo, bastante pésimo en cuanto a lo que es la justicia argentina en su conjunto, ¿no? Y uno quisiera que esta ley de humedales saliera esta noche o mañana a la mañana. O ayer. O ayer. Cuanto antes salga, mejor. Ahora, yo le pregunto, con la ley en la mano, cuando la ley ya esté sancionada, promulgada, en funciones, ¿con eso se soluciona el tema? Porque estamos muy acostumbrados a que en la Argentina echa la ley, echa la trampa, y muchas veces la trampa llega antes de que la ley. Por lo tanto, la situación por allí en muchos aspectos no cambia demasiado. Bueno, como vos decís, esa es una opinión personal de la justicia, sí, creo que es bastante realista, ¿no? Pero en este momento los humedales están desprotegidos legalmente. Entonces no yo no digo que no haga falta la ley, yo digo claro, la ley será la solución. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que es un primer paso fundamental la cuestión de legislar, la cuestión de que tenga un marco legal adecuado, claro, para que no sea el avance, para que no sea tierra de nadie, para que no se transforme en un lugar privado. El cambio es cultural. El cambio es cultural, el cambio es cultural. Por eso también es importante, volviendo al tema de las leyes, lo que es educación, lo que es la ley Yolanda, lo que es una capacitación en ambiente para todos los tomadores de decisión. Es decir, son herramientas que por sí solas, ninguna herramienta por sí sola soluciona ninguna de las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales son complejas y necesitan del aporte del aspecto legal, de la parte de ciencia, de tecnología, de la parte social, cultural, es decir, todas las problemáticas ambientales tienen esta componente multidimensional, multidisciplinar. Entonces es un primer paso importante, y después iremos por más. Hablaban de el cambio cultural, ¿no? Y leyendo tu currículum, me encontraba con empleos verdes, con una especialización
corregime si digo mal, en empleos verdes. ¿Qué son los empleos verdes? Los empleos verdes están definidos, o sea, la definición viene de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, y tienen dos dimensiones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con un empleo digno, con un empleo decente, con que la persona, el trabajador, la trabajadora esté cubierto, es decir, que no se enferme por ir a un trabajo, ¿no? Ajá. Que sea un trabajo digno. Eso por el lado, como sería la dimensión laboral, perdón. Y tiene a su vez, con ese trabajo que hace ese trabajador en una empresa, en una industria, un impacto positivo en el ambiente. Un Ajá. impacto. Entonces tiene que tener esas dos dimensiones. El mejor ejemplo son las compañeras recicladoras, las cooperativas de recuperadores urbanos, ¿sí? Siempre y cuando estén contenidos legalmente y con seguridad en su parte, digamos, laboral, ¿no? El extremo opuesto sería alguien que trabaja en YPF. Sí, que probablemente tenga legalmente un trabajo, como decimos, en blanco, pero su impacto en el ambiente es negativo porque está trabajando con combustibles fósiles. Ayer hicieron una marcha, decías que fue multitudinaria, la estamos viendo a la marcha. ¿Cómo seguimos? Seguimos en la lucha, seguimos en las calles. ¿Sí? En las calles. Los derechos se consiguen luchando, se consiguen trabajando para conseguirlos. Lo que tiene para mencionar la marcha de ayer fue que Santa Fe no tiene mucha cultura en la ciudad de Santa Fe, digo, no Rosario, por ahí otras ciudades, pero realmente coordinar el evento de ayer con más de 70 organizaciones diferentes, ¿sí? Sociales, políticas, culturales, ecologistas, ecofeministas, feministas, ambientalistas, etcétera. O sea, estuvieron todos. Sí. Y también queremos, este espacio que ustedes tienen, realmente quiero destacarlo porque para lograr la participación ciudadana, primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, difundir estas problemáticas, esta pregunta, ¿qué es un humedal? ¿Sí? A veces uno no tiene por qué saber, entonces está bueno interiorizarse en el tema para lograr un compromiso. En términos generales, ¿no? Los terrenos a donde se han generado todos estos incendios, fundamentalmente en las costas del río Paraná, aquí lo que más se refiere inmediatamente a la provincia de Santa Fe. ¿Son terrenos que pertenecen a un propietario particular puntualmente? ¿Son terrenos fiscales? Hay de los dos. Entonces, de nuevo, al no estar legislado, al no haber una aplicación de herramientas de lo que tiene que ver con gestión ambiental, es decir, por ejemplo, un ordenamiento territorial, el darle un objetivo, el planificar a largo plazo, ¿sí? Da pie a emprendimientos inmobiliarios que son privados, da pie a el traslado por el avance de la soja que corre la ganadería al traslado de ganadería a las islas y de ahí las quemas, ¿sí? De pastizales, da pie a la cementización, ¿sí? De los humedales, al encauzamiento del agua y no permitir este transcurrir natural que tiene el agua dentro del humedal. Entonces, hay de los dos, pero justamente al no estar reglamentado, legislado, con objetivos a largo plazo, es lo que estamos viendo que está ocurriendo. La última de mi parte, en el mientras tanto de que aparezca la ley, se haga cumplir y ese cumplimiento sea efectivo y sea positivo. A esos terrenos que pertenecen a particulares, ¿no se les está, por ejemplo,
tratando de imponer alguna multa económica importante como para ver si frenan un poco esa acción que están haciendo? Ahí entra lo que es la ley del fuego, que es una ley bastante reciente, pero se han presentado pruebas, ¿sí? Pero es bastante difícil dar exactamente en el momento y con la persona que está llevando a cabo esta acción, que es una acción criminal, que es una acción que está penalizada, ¿sí? Y que no deja de ser un ecocidio también. Muchísimas gracias, Ana, por clarificarnos un poco esto que hablamos mucho, pero a veces no terminamos de conocer exactamente cuánto daño estamos haciendo cuando estamos dañando el ambiente. Cuánto daño hacemos cuando dañamos nuestra casa, que es la única que tenemos. Bueno, muchas gracias en realidad a ustedes por difundir estas problemáticas, por ponerlas en agenda. Para que lleguen a la ciudadanía, y es un poco lo que decís, Claudia, a veces uno no tiene por qué saber todo, digo yo, pero realmente no tenemos otro lugar donde vivir, y somos seres ecodependientes, ¿sí? Es decir, seas del color que seas, de la persona, o sea, del partido político o de tus ideas, todos necesitamos aire puro para respirar, ¿sí? Agua para beber, y alimentos sanos. Es lo que sí o sí necesitamos. Y las tres cosas dependen de un ambiente sano. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Un tema realmente como para continuarlo, la ecología, el ecosistema, los humedales, como se decía recién, la única casa grande, general, compartida que tenemos para vivir. Por lo tanto, no tengo duda que vamos a continuar este tema próximamente.